Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, buenas noches ya, bienvenidos a Más Negocios, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa de Más Negocios. Hoy quiero hablarles de varios temas. Primero, ¿estás pensando en abrir tu empresa o estás pensando qué tipo de sociedad es la que mejor conviene a la empresa que quieres crear, a tu emprendimiento? De eso vamos a platicar con nuestro invitado Mario Archila, quien ya se encuentra en los estudios. Hablaremos sociedad de emprendimientos, hay, sociedades anónimas o empresa individual. Hay diferentes tipos de sociedades y hay diferentes formas de conformar la empresa. Obviamente, cuáles son sus características y cuáles son los beneficios y las obligaciones que representan cada una de estas empresas. Así que de eso vamos a estar hablando. Si tienes preguntas, con mucho gusto, bienvenidas todas las preguntas que tengan para que podamos hablar con ustedes al respecto. Así que bienvenidas. Y hoy quiero platicarles en la llave maestra. Vamos a ir de una vez a la llave maestra. ¿Qué te parece? Sí, arrancamos. Gracias a todos quienes comparten nuestra transmisión, a quienes nos van escuchando por la 102.1. Bienvenidos. Arranquemos con la llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Hay mucho reflejo. Y aquí deslumbrada con todo el reflejo que tengo, pero ya nos va a arreglar Marito. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, por compartir nuestra transmisión. Y bueno, la llave maestra, ¿qué voy a hablar de hoy con la llave maestra? Quiero hablarles acerca, este martes y el siguiente les voy a hablar acerca de un libro. Y este es un artículo que me pareció muy interesante porque que está en Investopedia, que es precisamente un sitio que pertenece a Buffett. Este sitio... a la empresa, a todo el conglomerado de Warren Buffett, y en esta Investopedia hay un artículo que me llamó la atención porque habla acerca de este libro que escribió hace casi pues ya 20 años, ¿sí? 20 años, Robert Hastrom, que se llamaba The Warren Buffett Portfolio. Y en este libro pues se han escrito muchos acerca de Warren Buffett, pero lo interesante de este libro es que ofrece aquellas experiencias y aquellos conocimientos que tiene Warren Buffett con respecto a las inversiones y la forma en la cual la psicología en la cual él piensa con respecto a cómo decidir sobre sus inversiones. Entonces, les voy a hablar sobre 8 formas de pensar como Warren Buffett. Voy a hablar hoy de la 1 a la 4 y el próximo martes les hablaré de la 5 a la 8. ¿Cuáles son estas forma de pensar de Warren Buffett a la hora de hablar de inversiones? El primero es pensar en las acciones como que fueran un negocio. Muchos inversionistas piensan que las acciones y el mercado de acciones en general no es nada más que pequeñas piezas de papel, si podemos llamarlo así, que son intercambiados a través o entre los inversionistas. Esto quiere decir, pues compro, vendo, y no es más que un pedazo de papel que compro y vendo que representa pues una empresa. Sin embargo, él cree que quienes compran acciones deberían pensar en esta acción y deberían pensar a sí mismos como los dueños de una parte de ese negocio en la cual estás invirtiendo. Entonces esto hace que los inversionistas tiendan a evitar hacer decisiones de vender de inmediato. Se están más enfocados en el largo plazo, o sea, no ven las inversiones como corto plazo, vender en cualquier momento, sino las ven como un proyecto de largo plazo, y esto hace que Además, estos inversionistas de largo plazo
tiendan a analizar en mayor detalle la situación que está sucediendo, y entonces esto hace que cuando están pensando en vender o en comprar, pues lo piensen en el largo plazo y lo analicen también, su análisis sea en esa perspectiva. Y esto, según en la experiencia de Buffett, hace que los rendimientos sean mejores, ya que son inversiones en el largo plazo. Pero obviamente esto no se da solo así, o sea, no es, ya invertí en el largo plazo y voy a tener esta acción en el largo plazo y con eso los rendimientos vendrán a mí. No, porque más adelante Buffett explica qué hay que hacer para también decidir en dónde invertir. Otro es incrementar el número del tamaño de tu inversión. Mientras que raramente nos hace sentido poner todo, muchas veces te dicen no pongas todos los huevos en la misma canasta cuando se habla de la diversificación, también poner todos los huevos en demasiadas canastas tampoco es algo bueno. Y Buffett lo que habla es al respecto. Dice que la sobrediversificación o una diversificación excesiva puede dañar o puede hacer que los retornos no sean los deseados, al igual que lo haría el no tener diversificación. Entonces, si no diversificas, puedes no tener buenos rendimientos, al igual que si sobrediversificas. Y entonces él, por eso, es una de las personas que no invierte en fondos de inversión, y además él prefiere hacer inversiones significativas en aquellas empresas que considera relevantes. Y él es un fiel creyente, que esta es la otra parte, que los rendimientos en el largo plazo no vienen solos, sí hay que tener el largo plazo, pero además está el otro componente, que es hacer la tarea. ¿A qué se refiere con hacer la tarea antes de invertir en cualquier acción, en cualquier instrumento de inversión? Es hacer lo que en inglés se llama el due diligence, es hacer toda esa investigación, hacer ese proceso completo en que ves cuál es la situación de la empresa, revisas cuáles son sus planes, cuáles son la información que tienen acerca de las reuniones que han dado o los comunicados que tienen con los inversionistas, porque al final mucha de esta información es pública, mucha información está en portales de noticias de negocios, y aparte la información que es pública dentro del portal del mismo negocio, que es obligatorio para estas empresas mantenerla pública para sus inversionistas precisamente. Entonces, después de hacer toda esta investigación, hacer la tarea, pues sentirte cómodo con el tamaño de inversión que estás haciendo. Esto quiere decir que te sientas cómodo de poner tu dinero en este tipo de acciones. Esto es otro de los puntos. Haces la investigación y además te sientes cómodo con esto. Y él habla de por qué diversificar si ya tienes un negocio o ya tienes una empresa que tiene riesgos financieros menores y que además tiene perspectivas favorables en el largo plazo. La pregunta es por qué poner tu dinero en otras opciones y no en y poner una inversión significativa. Luego, el otro es reducir el portafolio de compra y venta en cuanto a intradías. ¿A qué me refiero? A que el invertir intradía, compras y vendes en el mismo día o de muy corto plazo, puede potencialmente hacer que tus rendimientos bajen o incluso que pierdas dinero. Según Buffett, o la forma en que Buffett invierte, los que están manejando estas acciones, lo que hacen es que cuando manejan estas ventas en corto, que se llaman ventas o compras en corto, lo que están haciendo es que a través de los altos impuestos a las ganancias de capital y además las comisiones anuales que pagas por hacer estos movimientos, pues hace que se coman aquella utilidad o aquella ganancia que podrías haber tenido. Entonces lo que él habla es que los inversionistas, insiste, deberían pensar en el largo plazo. Si tienes esta mentalidad de invertir en largo plazo, pues vas a evitar el pagar comisiones por el manejo de tus cuentas, y además pues vas a reducir estas altas impuestos que hay a las ganancias de capitales. Y por último,
pues vas a poder superar de una forma más analítica las fluctuaciones, porque muchas veces hay esas fluctuaciones que asustan, sobre todo si estás viendo en un corto plazo, que piensas que pues vas a perder todo, versus que si lo ves en el largo plazo. Y por otro lado, Buffett lo que dice es que desarrolles medidas o métricas alternativas para revisar tu portafolio. ¿A qué se refiere? Que por lo general los precios de las acciones son uno de las métricas que más se utilizan para determinar si una inversión es exitosa o está fallando a la hora de elegir una inversión. Sin embargo, él no se enfoca en esta métrica. Lo que él busca o hace es analizar cuál es la economía que hay subyacente alrededor de este negocio o de esta industria. Además, analiza si la empresa está generando rendimientos a sus inversionistas y además lo que revisa es cuál es la perspectiva que hay en la forma en que se está desarrollando la industria. Entonces, básicamente lo que él hace es ver si hay fundamentos sólidos de que esta compañía está mejorando el valor a los accionistas con crecimientos constantes y que si en el largo plazo tienen proyectos que van a continuar con este crecimiento. Y al final lo que él dice es, todo esto se verá reflejado en el largo plazo en el precio de la acción. Así que espero que esto te haya ayudado a tomar en cuenta aquellas decisiones si estás pensando en cómo funciona la bolsa o esta es una perspectiva de una persona muy exitosa en las inversiones como Warren Buffett. Cuando regresemos del corte, hablemos acerca de los tipos de sociedades. ¿Qué tipo de sociedad? Sociedad anónima, una sociedad mercantil, hay unas que llaman en comandita, hay sociedades de emprendimiento, hay empresas individuales. Bueno, hay una amplia gama de sociedades que podrías utilizar al momento de generar tu empresa o crear tu empresa. ¿Cuál de ellas te conviene? De eso platicaremos cuando regresemos del corte. Así que manda tus preguntas si tienes alguna pregunta al respecto. Y hoy quiero aprovechar también para invitarte a la tienda Starevi The Store. Este espacio es único, tuve la oportunidad de visitarlo, es ahí el único riesgo que corres es que todo te encanta. Es una tienda que si estás buscando un regalo especial o algo para ti especial, ahí lo vas a encontrar, único, diseños, son diseñadores emergentes. Es una tienda que presenta de forma permanente diseñadores de moda, artistas y, como te decía, emprendedores emergentes, tanto nacionales como extranjeros. Todo lo que está ahí tiene una historia, todo lo que está ahí tiene toda una historia que contar. Hay desde tarjetas, jabones, hay aromaterapia, ropa, en fin, todo lo que te puedas imaginar está ahí en Starevi. Y si mencionas que escuchaste este anuncio en Libertópolis, pues vas a obtener un obsequio con tu compra. Así que si vas a comprar un regalito, pues tú también te llevas un regalito de parte de Starevi. Solo menciona que lo escuchaste en Libertópolis. ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está? Muy fácil. Si vas estás por la zona 14, porque está en la 9ª calle 921, zona 14. Más una referencia más rápida es como que fueras a la San Martín, pero antes de llegar a la San Martín, de la zona 14, al lado izquierdo. Ahí hay un centro comercial y ahí está Starevi. Así que espero que vayas y encuentres lo que más te gusta y encuentres ese regalo especial que estás buscando para esa persona especial. Vamos al corte y regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestro invitado Mario Archila, con quien vamos a platicar respecto a los tipos de sociedades que me conviene. Si estoy pensando en iniciar mi empresa o mi emprendimiento, ¿en qué momento debería pensar en tu experiencia, Mario? Pues primero, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Y en qué momento consideras que debería pensar en crear una sociedad o en pensar en esta estructura legal? ¿Debe ser desde el inicio o qué debería hacer? Lo mejor verdaderamente es tratar de hacerlo desde el principio. Hay un tema importante
de la separación clara entre lo que estoy dispuesto a poner en riesgo por el negocio que estoy montando respecto a mi patrimonio personal que no quiero poner en riesgo por el negocio. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Eso es, creo, o lo que yo le diría a cualquier persona que quiera emprender, eso es la primera gran decisión. Es mucho más barato empezar, bueno, ya no es mucho más barato, antes era mucho más barato, pero ya no es tanto más barato, empezar un negocio con una patente de comercio individual, porque el trámite es mucho más corto, no hay escrituras, no hay nada. Solo vas y te registras y ya te dan tu NIT. Y ya. Y te dan la patente y con eso ya se pueden ir a autorizar facturas y ya estuvo. El problema es que todo tu patrimonio personal estaría en riesgo por cualquier eventualidad que suceda dentro del negocio. Y dependiendo del negocio, el riesgo puede ser mayor o menor de una demanda de responsabilidad, de daños, una deuda laboral, etcétera, y puede poner en riesgo todo el resto del patrimonio. Entonces mucha gente pone un negocio cuando tiene alguna cantidad ahorrada, cuando tiene un trabajo fijo en algún lugar y entonces empieza a querer producir su plan B y su plan de retiro y al no tener esta consideración pues pone en riesgo todo el resto de su patrimonio. Por eso es que es importante el decir cuánto estoy dispuesto a arriesgar en el negocio, va bien, va mal, cierro y cierro una sociedad que es una persona distinta a que si me va mal siendo yo el mismo dueño, pues no puedo cerrar. Puedo cerrar de hecho, pero me van a quedar abiertas todas las contingencias que puedan surgir de ahí en adelante, poniendo en riesgo casa, vehículos, hasta el propio salario que tengo en el trabajo principal, digamos, si estoy en esa etapa de hacer el salto de una relación de trabajo a la independencia empresarial. Ahora, esta es la primera decisión a tomar. Tú dirías, bueno, es importante tomar en cuenta que el patrimonio está en riesgo cuando trabajo con una empresa individual, por así llamarla. Sí, ahí la persona pues responde básicamente con todos sus bienes tiene, de cualquier demanda, etcétera, que venga del negocio que está planteándose. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿O las otras alternativas? Hay varias formas de sociedades. Hay 5 formas básicas de sociedades que ya en este momento 4 de ellas creo que ya no tienen ningún uso. Tal vez la responsabilidad limitada quedarán ahí afuera, alguna que otra responsabilidad limitada, pero básicamente todas son sociedades anónimas. Y esto es porque la responsabilidad dentro de una sociedad anónima se limita al monto del dinero que le aporté o de los bienes que le aporté a la sociedad, sin que respondan los accionistas más allá de ese aporte. Entonces es la que más limitaciones tiene frente a terceros de la responsabilidad de los accionistas o socios. Las otras es alguna combinación de mayor grado de responsabilidad. Y últimamente, o la última reforma que hay es una sociedad de emprendimiento, que desgraciadamente todavía no hay reglamento publicado, entonces hay muchas dudas aún en el registro mercantil. Nosotros quisimos hace un par de semanas proponerle a un cliente que hiciera una y nos encontramos con que el registro mercantil no sabe muy bien cómo se va a implementar porque el Ministerio de Economía no ha terminado de hacer y publicar los reglamentos. Pero la sociedad de emprendimiento tiene como la novedad que permite que sea una persona la dueña de la sociedad. En el resto de figuras y las sociedades anónimas y demás, no es que esté prohibido, pero en el momento en que solo hay un socio, la sociedad puede ser liquidada y entra en una causal de disolución de la sociedad. En cambio, en la sociedad de emprendimiento se puede crear con una sola persona y mantenerse con una sola persona. Tiene la otra ventaja que no requiere escritura pública, y esto es donde el registro mercantil no ha completado cómo lo va a hacer, si va a proporcionar formularios, modelos del contrato, etcétera.
y tiene ventajas si se van a conseguir, digámoslo entre comillas, patrocinios de terceros que quieran empujar el negocio. Esta sociedad tiene algunas ventajas de deducibilidad de los aportes en efectivo que esos terceros hagan sin que se conviertan en socios. Entonces, esas ventajas son importantes. Ahora, al recibir estos patrocinios no implica que no está persiguiendo lucro, o sea, sí persigue lucro. Sí, todas estas son figuras puramente lucrativas, todo es mercantil. Si el negocio fuera de profesionales, todavía hay una figura adicional que es la sociedad civil. Cuando hablas de profesionales es, por ejemplo... Profesionales universitarios, abogados, contadores, médicos. Existe esta figura de sociedad civil. Y esa está en el Código Civil. También es lucrativa, pero es una figura civil que no le da carácter de comerciante a esa sociedad que se forma y mantiene la responsabilidad ilimitada de los socios respecto al negocio porque se entiende que están porque prestan un servicio de manera personal. Entonces estas también están aportando todo. Sí. Ok. Por eso es que muchas firmas ya, digamos, las firmas de contadores públicos y auditores tenían dentro de su código de ética, cuando pertenecían al Colegio de Economistas, tenían alguna limitante dentro de su código de ética de formarse como sociedades mercantiles. Eso fue eliminado ya en el nuevo código de ética de los contadores públicos y ya se les permite que sus firmas de contaduría pública y auditoría puedan ser sociedades anónimas. Entonces muchos han migrado y hay varias sociedades de este tipo que son así. De abogados, pues obviamente como tenemos esa discrepancia de criterios los colegas, algunos dicen que no puede un bufete de abogados constituirse como sociedad anónima, otros dicen que sí, y hay bufetes constituidos como sociedad anónima allá en Guatemala, o sea, es posible. Y por ejemplo es muy común que haya asociaciones de médicos que ponen alguna clínica y entonces están asociados y funcionan como una sociedad anónima. Sí, con lo que yo les decía a unos colegas, es que los abogados no pueden hacer una sociedad anónima. Cuando unos médicos se juntan y forman una sociedad anónima se llama hospital. Cambia la figura que en sí es mucho más ágil de organización una sociedad anónima que una sociedad civil. Las figuras para toma de decisiones y demás están mucho más claras en su operación. Es más fácil trasladar la participación que tengo de una sociedad anónima a mis hijos, a un tercero, a salirme de una sociedad anónima. Es más sencillo que salirme de una sociedad civil. En una sociedad civil tengo que modificar escrituras, en la otra simplemente tengo que trasladarle mis acciones a alguien o de regresarle mis acciones a la propia sociedad. Entonces esos mecanismos son más claros y por eso se han preferido, y la forma de prestación de los servicios, digamos, universitarios también ha cambiado a que cada vez son organizaciones mucho más ágiles, mucho más masificadas, tanto que en Estados Unidos muchas firmas de las firmas más grandes de Estados Unidos de abogados tienen call centers contratados para contestar consultas telefónicas o en algún estilo de maquilar el trabajo legal, y tienen call centers en la India contratados en atención 24 horas, y las mismas firmas subcontratan a estos call centers para que hagan dictámenes y demás, porque muchos abogados de la India tienen grados legales obtenidos en Estados Unidos. Entonces ellos regresan después de maestrías, doctorados o la carrera misma a la India y trabajan en estos call centers de firmas. ¿Sabes? La forma corporativa ha tomado mucho auge aún en profesiones. Entonces, esto se discute, pero esas son las al final 7 mecanismos de organización que hay, y el mantenerse como persona individual, ¿verdad? Cualquier profesional puede prestar servicios directamente, y cualquier persona puede crear una empresa individual y prestar y hacer su negocio a través de una empresa individual, con esos riesgos en mente.
¿Cuáles son las preguntas que yo debería considerar al momento de decidir cuál es la que más me conviene? ¿Qué debería tomar en cuenta? Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de cuáles son las cosas o los elementos que debo considerar al momento de elegir. Ya dijiste, una es el patrimonio. Hablaste algunas de otras también de manera rápida y me gustaría que ahondáramos un poco en esto de qué preguntas debería hacerme como para decidir qué mecanismo debería usar. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de este tema y quiero invitarlos a disfrutar la vida, así con Banco Ficosa, que es el banco que te facilita a disfrutar la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en supermercados La Torre, en gasolineras Shell y en tiendas Semaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa decile que sí, hacer realidad eso que más quieres. Regresamos a Más Negocios y quiero aprovechar para hablarte sobre sobre que ahora pues puedes aprovechar y dar tecnología y darle la tecnología a tus amigos y a tus familiares. Puedes rodearte de tecnología y qué mejor que rodearte de tecnología en Intelaf. En Intelaf encuentras todo lo que te puede rodear. Bueno, es muy fácil, entras a intelaf.com y en intelaf.com ahí encuentras todo lo que hay, donde están las promociones, incluso puedes llamar y te lo llevan hasta la puerta de tu casa con Intelaf Go, así que entra a intelaf.com y no te va a pasar como a mí, que todo me encanta y quiero casi que llevarme todo. Que en Intelaf, cada vez más cerca de ti, te rodean de tecnología. Ya estamos con nuestro invitado Mario Archila, con quien estamos platicando acerca de qué tipos de sociedades te convienen. Y esto es muy importante a la hora de generar o crear tu empresa, porque deberías tener en cuenta varios elementos. Uno de los que ya hablaste, Mario, es el patrimonio. En una empresa individual, si bien es cierto, el costo de constitución es más barato, ahí todo el patrimonio está involucrado en las operaciones de la empresa. O sea, uno responde con todo lo que uno tiene. Sí, ahí no hay ninguna limitación de si me demandan los empleados, si me demanda un proveedor que no le pagué, si me demanda un cliente, pues puse un restaurante y le dio salmonela, como estaba yo platicando hoy con alguien que me había dado salmonela en un restaurante que ya no queda aquí, okay. Hace muchos años. Y eso resulta en una demanda, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, que si uno se quema con el café sale aquella demanda millonaria, uno respondería con todo. En cambio, en una sociedad, según los diferentes métodos, pero sociedad anónima es lo más sencillo, lo más común, respondería únicamente el patrimonio de la sociedad. ¿Qué otras características o qué otras consideraciones debería tomar para poder decidir hacia una o hacia la otra? Pues muchos creen que por ser empresa individual no tienen obligación de llevar contabilidad, por ejemplo. Uh-huh. La obligación de llevar contabilidad es para cualquier comerciante. La obligación de llevar contabilidad completa con estados financieros completos y demás surge por llegar a cierto límite de patrimonio total de la empresa. También hay una gran confusión que dicen que los que están en empresa individual pueden ser pequeños contribuyentes y las sociedades anónimas no. Entonces, tampoco es cierto. El pequeño contribuyente es por sus ingresos anuales. O sea, que una empresa, una sociedad anónima puede ser pequeño contribuyente. Una sociedad anónima, si factura menos de 150,000 quetzales al año, puede ser pequeño contribuyente. Porque el criterio para ser pequeño contribuyente es la facturación. Sí. Okay. Entonces, y eso es independiente del patrimonio que se tenga. El patrimonio es el que marca si tengo o no obligación de llevar contabilidad. Entonces, con un patrimonio, si la memoria no me falla, 25,000 quetzales, ya tengo obligación de llevar la contabilidad completa. En el otro es una contabilidad reducida, pero siempre tengo que llevar contabilidad. El Código de Comercio dice que la puedo llevar por mí mismo o puedo tener un contador contratado. Entonces, tampoco es una cuestión de costos en esa parte del personal. Si soy capaz de llevar la contabilidad por mí mismo, la puedo llevar aún en una sociedad anónima,
que siendo comerciante individual. O sea, eso no hace diferencia. Como tal, la contabilidad, pues yo creería que a estas alturas del partido, si alguien se mete a empresario y decir que no va a llevar contabilidad completa, es estar jugando a la ruleta rusa y no jugando al empresario. Entonces, ese tipo de consideraciones son lo que muchas veces uno oye en la oficina cuando la gente quiere decidirse si pone el negocio a través de una empresa individual o de una sociedad. Lo siguiente es el nivel de inversión y la participación de terceros en el negocio de entrada, o que la planificación del negocio y el business plan tenga en algún momento la búsqueda de inversionistas en el negocio. Con una empresa individual va a ser muy difícil llevar inversionistas. Claro, ¿en qué van a invertir? Sí, los vuelvo copropietarios de la empresa, y una empresa individual en copropiedad al final es una sociedad de hecho medio disfrazada, y eso, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo votamos, se puede volver un problema. Entonces, el diseño de mi plan de negocios, del business plan, lleva implícito que voy a ir a buscar financiamiento de terceros. Sería bueno pensar tener de una vez una sociedad anónima con los espacios de capital suficientes para esos aportes, o una sociedad de emprendimiento cuando ya se puedan hacer, aunque la ley ya está vigente, pero por esa falta de reglamentación todavía no se puede. No es operativo. Cuando ya se pueda, la sociedad de emprendimiento podrá responder a esos elementos. La sociedad de emprendimiento va a funcionar si mis ventas anuales no superan 5 millones de quetzales. Okay. Si supero 5 millones de quetzales de ventas, tengo que convertirme en alguna otro tipo de sociedad. Que es un monto interesante de ventas para poder tener una empresa una sociedad anónima unipersonal, con la posibilidad de captar dinero de terceros vía estos aportes que tienen un tratamiento especial, etcétera. Pero la sociedad anónima me permite igual llevar y traer participantes, socios al negocio, y puedo diseñar la sociedad anónima con derechos especiales para estos socios. Pueden ser simplemente inversionistas con votos limitados, que no tengan decisión en la administración como tal. ¿Esto se puede decidir en una sociedad anónima? Esto se puede hacer en una sociedad anónima, en un diseño inicial. Okay. La empresa individual solo la puedo transmitir vía testamento o venta, pero la venta es complicada, pero en caso de muerte solo la puedo transmitir por vía testamento o sucesión intestada, ¿verdad? Que sería un proceso larguísimo. Lleva todo este proceso y mientras tanto el negocio desaparece. Puede desaparecer con la sociedad anónima. Si tengo socios, pues hay muchos mecanismos, hasta de seguros de continuidad de negocio, se llaman algunos, en el que se pacta un precio al momento del fallecimiento. Se le paga a los herederos del socio fallecido un monto, y los demás socios obtienen las acciones. Es como un seguro de vida sobre el valor de sus acciones, y permite la continuidad del negocio cabalmente. Y eso es lo que, mi plan de negocios de los primeros 3-5 años pudiera determinar qué tipo de estructura necesito. ¿Cómo lo voy a administrar? Es más fácil nombrar administradores, gerentes en una sociedad que a través de una empresa individual. Y es más fácil a uno como accionista que está trabajando dentro de su propio negocio, el poder cobrar salarios, honorarios, servicios prestados a una sociedad, que tener el dinero en una cuenta que está a nombre propio, y con las implicaciones que eso implica de tener gastos personales y el dinero metido en la cuenta empresarial, y luego los líos contables que se le hace al contador de cómo me sacó el dinero, y que creo que ya lo habíamos platicado en algún programa anterior. Que eso valdría la pena después retomar eso, porque se vuelve un lío. Se vuelve más problemático porque es la misma persona. Entonces tengo una cuenta
que es para el negocio y tengo una cuenta para uso personal cuando soy ordenado, pero si no lo planeé, simplemente fui al registro mercantil, llevé mi DPI, saqué mi patente, salí con mi patente muy feliz y la fui a poner en el local que abría al público. Y tengo y en mi cuenta ahí entra todo el dinero de las ventas, sale el dinero de los gastos de la empresa y los gastos personales. Y después se vuelve un relajo y que tu contador lo arme y que te diga cuáles gastos se vuelve más complicado ese manejo. Y por ejemplo, podría darse la situación que bueno, en los dos casos, pero en una es más obvio porque tú pagas impuestos sobre tu facturación, vamos a suponer, pero además si sacaste dinero para uso personal, entonces la pregunta es si eso sería ganancia y si eso tendrías que pagar nuevamente impuestos sobre algo que se supone que ya pagaste. Sí, ahí hay un criterio de SAT que dice que cuando el dueño hace eso y toma dinero de la empresa individual, tiene que emitir un recibo y pagar 3%. O sea, no estoy de acuerdo al 100% con el criterio, pero si el mecanismo para poder trasladar el dinero de un lado a otro es que se le va a hacer una asignación y por alguna razón deciden documentarlo con un recibo y demás, pagaron impuesto a la renta y todavía van a tener que pagar 3% adicional. En cambio, del otro lado, pues uno puede perfectamente cobrarse un salario dependiendo de la función que se esté realizando y es más transparente. En la empresa individual tiene un problema de familia y al dueño de la empresa resulta en un lío de una pensión alimenticia que no necesariamente es por hijos. A pensión alimenticia uno puede tener obligación con los padres, con los hijos, con el cónyuge por alguna razón, y terminando en un lío de esos, la empresa se vería embargada completamente y tendría uno ahí un interventor de un juzgado de familia firmando los cheques por uno. O sea, eso se podría dar. Sí, y sucede. Vamos a ir al corte y cuando regresemos continuamos hablando de esto. Hugo Morales nos manda un mensaje. Gracias a Walter Fer. Muchas gracias, Walter, por compartir nuestra transmisión. Sigan compartiendo. Gracias también a Marvin Bakiash. Muchísimas gracias. Jorge Jacobs, también un gran abrazo para ti desde estas cabinas. Nos dice Hugo Morales que según la página web del registro mercantil ya están habilitados o ya están los formularios para registrarse en línea. Y no dice nada para que no se pueda habilitar por la falta del reglamento. Si podrías aclarar esta situación. Yo me metí al registro mercantil y encontré que dice solicitudes para inscripción, mi negocio GT, y está esta solicitud de sociedad de emprendimiento. La descargué y es un documento de 6 páginas donde están toda la información que solicitas para la sociedad de emprendimiento, accionistas, los datos de la sociedad, el capital, los órganos de la sociedad, datos de representante de la empresa, la autorización de libros y otros datos que pide aquí en el registro mercantil. Lo que no he visto es si ya puedo generarlo. Entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de este tema y hablemos de cuáles entonces si tuviéramos ya esta sociedad funcionando, ¿cuál sería entonces la otra consideración a tomar? Si funciona como una sociedad anónima, sin el gasto notarial, por así decirlo, ¿cuáles serían las equivalencias o lo que habría que tomar en cuenta en cuanto a una sociedad de emprendimiento y una sociedad anónima? Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Más Negocios y ya puedes descargar desde tu aplicación de podcast, la que tú utilices, ya puedes también descargar tus podcasts. Ahora los puedes llevar hasta a donde quieras. Todos los programas de Libertópolis a todas partes. Suscríbete a los podcasts de Libertópolis desde tu aplicación favorita. Puede ser podcast de iPhone, Overcast, Spotify, Castbox, y todos aquellos pues está para dispositivos iPhone o Android. Solo dale play, dale que me gusta o dale 5 estrellas a las aplicaciones. Entras a tu aplicación de podcast, le das Libercast y ahí te aparecen los programas y los canales de Libertópolis. Y
como les comentábamos, estábamos abriendo este tema acerca de las sociedades de emprendimiento y estábamos viendo que este documento que se llama Formulario Emprendimiento Contrato.pdf es básicamente una escritura de constitución, porque llega un momento en el cual quiero ver en qué momento. Bueno, lo que aquí me llama la atención de este es que en algún momento dice quinta, pero no vi ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Aquí está, segunda, tercera, cuarta y quinta. Ok, entonces habría que ver, la primera es la nacionalidad. Aquí está, entonces está básicamente como la constitución de la sociedad de emprendimiento. Sí, esto hace algunas semanas no estaba disponible. Veo que ya está disponible lo que dijeron que tenían que hacer. No hay reglamento. Y el reglamento debería aclarar ciertas dudas que surgen de la forma en que está redactada la ley. Una es si una sociedad anónima puede crear una sociedad de emprendimiento, que no debería de tener limitación. Uh-huh. Pero la ley no es muy clara cuando habla de personas, si es únicamente la persona individual la que lo puede hacer o no. Hay unas cláusulas donde dice que el que crea la sociedad de emprendimiento es el que la tiene que administrar. Entonces sonaría que es una persona individual, pero no está del todo claro. Y hay legislación en el mundo que sus sociedades anónimas son muy similares a nuestra sociedad de emprendimiento y permiten que sea una sola persona la que la constituya y permiten que la administración la tenga una sociedad. Claro. Y el gerente general o el administrador de la sociedad sea una sociedad. Nuestra legislación no lo ha permitido. Entonces, que un gerente general sea una sociedad no dejan. Hay otras que sí permiten los directores o administradores corporativos. Entonces en esas dudas deberían ser aclaradas en el reglamento, pero ya es una sociedad muy barata, porque no requiere escritura pública, que como te decía antes, en las sociedades anónimas lo más caro son los honorarios notariales. Uh-huh. Tiene que ser una escritura pública, eso implica un montón de responsabilidades para el notario, de trámites y demás. Y estas pues se hacen en línea, no necesitan la participación de notarios como algo obligatorio. Se hace en ese formulario, se firma y se entrega por minegocio.com, que es una plataforma electrónica, se escanea y se manda el PDF de vuelta. Es una maravilla. Mientras el negocio no suba de 5 millones de quetzales al año, esta es la sociedad que se permite hacer, y en un par de días estaría lista. ¿Qué te parece, Mario, si la próxima semana vamos a hablar acerca de cuáles son esos mecanismos de toma de decisiones, y vamos a hablar de por qué es importante el acta constitutiva en una empresa y qué hay que tomar en cuenta en el acta constitutiva? Porque muchas veces pareciera que es de cajón, o es solo la que sale en el cereal y esa solo la firmas, porque es importante ponerle atención a la constitución de la empresa. ¿Y qué te parece si nos cuentas, ya que hagas tu investigación, e incluso me imagino que estás también por registrar sociedades de emprendimiento, nos cuentes cómo te va con este tema? Sí, ojalá que podamos tener una lista para la otra semana. Perfecto. Entonces, y ya me cuentas de esta experiencia. Así que platiquemos de eso entonces en la siguiente semana, hablando de la constitución de la sociedad, porque es tan importante tomar en cuenta este documento, y cómo te fue con las sociedades de emprendimiento. Será un gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes quienes compartieron nuestra transmisión y que nos mandaron sus mensajes. Muchísimas gracias, Hugo Morales, gracias, Walter Fer, Markin Baquias, también muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos, y no se pierda, la próxima semana veremos el desenlace de las sociedades de emprendimiento. ¿Se pudo o no se pudo? De eso platicaremos el próximo martes. Que tengan un excelente que tengan una excelente noche, y nos escuchamos mañana en nuestra próxima emisión de Más Negocios. Mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés.
Libertópolis. Ideas con valor.